¿Qué rollo, chavorrucos? ¿Cómo están? Un gran saludo a todos. Una vez más, aquí hago acto de presencia. Efectivamente, no estaba muerto, andaba de parranda. Y bueno, el día de hoy les traigo un deck profile muy especial, el cual me fue enviado por mi buen amigo Wilfrido. Ya lo hemos tenido como invitado especial aquí en el canal, dueleando, ¿verdad? Y pues bueno, es el deck Amazement. Espero que les guste. Igual si quieren salir en estos videos, me harían un gran favor mandándome sus deck profiles y ya yo los publicaría. Esto sí tarda un poco porque este video me lo habían mandado desde hace un buen. Y pues bueno, menos bla bla y más pum pum. Y ponga... Ah, este es otro muy bueno. Aquí está el deck profile de mi buen amigo Will. Saludos chicos, el día de ahora tengo la oportunidad de hablar sobre la baraja Amazement, cómo está conformada y cómo puedo utilizarlo yo. Vamos a comenzar con el hecho de que la baraja se basa en utilizar trampas de equipo, y cada trampa tiene dos usos, depende si se equipa a un monstruo del oponente o a un monstruo mío. Una de las primeras trampas, que es tal vez una de las menos utilizadas, es la del barco. Si está equipada a un monstruo de tu oponente, esta carta puede hacer que regrese a la mano ese monstruo del oponente cuando activa el efecto. Sirve más que todo cuando se lo podemos equipar a un link. Y en el otro caso, si está equipado a un monstruo tuyo, tiene que ser obligatoriamente Amazement. Ese monstruo puede, digamos, el efecto de la carta es que tú le niegas el ataque a un monstruo del oponente cuando esté en su fase de batalla y trasladas el monstruo que está equipado con esto solamente en la fase de batalla al lado del oponente. De ahí la otra carta, esta ya se va volviendo un poquito más útil, es el de los carros de carrera, que si está equipado a un monstruo de tu oponente y lo puedes cambiar de posición, ya sea de ataque a defensa o de defensa a ataque, y cambia el nivel de ese monstruo. Si está equipado a uno tuyo, puedes cambiar también de posición a tu monstruo, pero le devuelves una carta que esté en el cementerio a su baraja. Esto ayuda con los targets que tienen, digamos, el cementerio, con renace el monstruo o algún tipo de particularidad, y ya pierde el objetivo dentro del cementerio. Otra carta que hay gente que no mucho la aprecia, porque el efecto es muy puntual y más que todo en fase de batalla. Pero si tú se lo equipas a un monstruo de tu oponente pierde 500 puntos de ataque por cada carta Amazement en el campo. Sin embargo, si está equipado a un monstruo tuyo, aumenta 500, solamente una vez con respecto a esto. Si tiene dos, va a aumentar 500 y 500, pero no por cada carta, como en el caso del oponente. Sin embargo, si fuera a ser destruido por batalla o por efecto, entonces se va al cementerio esta carta en lugar de tu monstruo. De estas tienen que ser 3. De ahí tenemos esta maravillosa carta que acaba de salir, que es la del tren. Si está equipada a un monstruo de tu oponente, tú le remueves ese monstruo hasta el final del turno. Si está equipado a un monstruo tuyo, cambias de posición de batalla y puedes regresar una carta Amazement de las que estén en tu cementerio seteada boca abajo en el campo, pero esa carta la tiene que seleccionar tu oponente. De esas tienen que ir 3. De ahí ya casi llegamos a las cartas más utilizadas o más útiles. En este caso tenemos el Cyclo Coaster, la cual cuando esté equipado a un monstruo de tu oponente puede servir para búsqueda de un monstruo Amazement. Si está equipado a un monstruo tuyo, sirve como un tifón para destruir magias o trampas de tu oponente. Entonces de estas tienen que ir 3. De ahí tenemos la última de las cartas atracciones, que considero que es la mejor, es justamente la Casa del Horror. Esta, si está equipada a un monstruo de tu oponente, puedes después activar el efecto y lo voltea boca abajo. Si está equipado a un monstruo tuyo, puedes activar el efecto de la carta y le niega el efecto a un monstruo de tu oponente. De esta tienen que ir 3. Y finalmente esta carta a veces la visualizan como no tan buena, pero les voy a explicar dependiendo de la jugada cómo es que sí yo la considero como una excelente carta. Esta carta se puede equipar
o se puede más bien seleccionar a un monstruo equipado de tu oponente si es que ya tiene una carta Amazement previamente. Entonces se activa, se selecciona un monstruo que ya está equipado y adquieres el control de ese monstruo. Ese monstruo pierde los efectos de activación, más no los efectos permanentes, y lo otro es que adquiere 500 puntos más de ataque con esto. Entonces de esta obligatoriamente tienen que ir 3 si van a conformar la baraja como yo lo utilizo. De las cartas Amazement vamos a utilizar prácticamente dos estilos de las magias. Dentro de estas está justamente el campo. El campo prácticamente funciona más que todo cuando toca enfrentar barajas barajas más bien stun, de las que detienen o hacen daño o cosas similares, porque me permite reciclar cartas en cementerio y removidas, entonces las puedo ir regresando. ¿Cuál es el efecto en realidad de esto? Media vez esté activo, yo puedo setear una vez por turno una carta seteada que yo haya puesto, puedo activarla en el turno que la seteé. Esa es la ventaja. Además de eso, puedo intercambiar una carta ya activa en campo de las trampas Amazement, de las que están equipadas, y la puedo intercambiar con una removida o por una que esté en cementerio. Entonces me ayuda a reciclar. Y después tengo el ticket de los Amazement, la cual me permite pagar 800 puntos de vida para buscar, si es en mi turno, para buscar una carta Amazement, digamos como esto, Amazement, y agregarla a mi mano, o si está seteada y la activo en el turno de mi oponente, me permite traer seteada una carta atracción, de esta, setearla y poderla activar el mismo turno. Entonces de esta obligatoriamente tienen que ir 3. Es el rota, digamos, el que me permite buscar más efectivos de la baraja. De ahí tenemos tenemos 4 tipos de monstruos, pero yo realmente utilizo solamente 2 tipos. Tenemos a Cómica, que cuando se convoca en el campo me permite setear una carta atracción desde la baraja al campo, cualquiera que sea, y como efecto rápido me permite trasladar un equipo de un monstruo a otro. Puede ser hacia uno de los míos o hacia uno de los de mi oponente, pero si es uno de los míos tiene que ser Amazement obligatoriamente. De estos tienen que ir 3 obligatoriamente. Y por último, de los monstruos Amazement, tiene que ir Arlequino. Este es el monstruo jefe. El monstruo tiene mucha habilidad, mucha fuerza. Su primer efecto es que cuando se convoca especialmente, si se activa una carta trampa, ya sea tuya o del oponente, y cae al campo, en cualquier posición. De ahí lo otro, es que si se convoca, una vez por turno, si se convoca un monstruo del oponente, ya sea especial, ya sea normal, tú puedes equiparle desde tu baraja una carta atracción, una trampa de las atracciones a tu oponente. Entonces de este tienen que ir 2. El último de los efectos, que también es fantástico, es que tú remueves una cantidad de cartas atracciones de las Amazement, de las trampas, las remueves y puedes ir destruyendo cartas igual al número de cartas removidas. Así que de este sí 2, si se pueden 3, excelente, pero para la conformación de la baraja que yo tengo, con 2 es suficiente, y les explicaré posteriormente por qué. De ahí tengo cartas complementarias. Actualmente he introducido a Jogen, pero creo que se puede colocar a otro monstruo un poquito más fuerte que dificulte la convocación especial a mi oponente. De ahí tengo Dino Pancratos. Este es prácticamente un Special Summon, pero lo que me va a permitir es defenderme contra Royal Decree principalmente, o incluso defenderme hasta cierto punto contra Skill Rain. Entonces lo bajo
pero digamos la carta más peligrosa contra la baraja, considero yo, por el hecho de ser permanente, o una de las más peligrosas, es Royal Decree. Entonces lo bajo, destruye Royal Decree y relativamente no se puede detener, relativamente, por ese hecho. Y por último, esta maravillosa carta, que en este caso solo lo llevo en uno. Se pudieran ir dos, pero hay que tener un poquito de cuidado con respecto a la conformación de la baraja. Normalmente utilizo alrededor de 8 monstruos, pero ya les voy a explicar un poquito por qué. Ahora, el efecto de esta carta es que estando en la mano tú lo activas y pasa a ser revelada en tu mano para que tu oponente lo vea. Media vez esté revelada, hasta el final del turno del oponente, las cartas seteadas van a estar protegidas contra destrucción. Incluye monstruos, incluye magias y trampas, e incluye que tú no las puedas destruir. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Pero también, si está activo el efecto de protección y tú activas una carta trampa, pues después de esa activación, activar otro efecto. Normalmente se activa obviamente en el turno del oponente, porque si no, no funciona. Te permite convocarlo especialmente, pero cuando se convoca especialmente te permite setear una carta cualquiera, magia o trampa, de tu baraja al campo. Entonces eso es fantástico. Sin embargo, si se setea, se tiene que ocupar el siguiente turno, porque al final del turno se removería esa carta si no la has utilizado. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Así que estas son complementarias, pero de estas complementarias, esta es la más importante de las complementarias. De ahí tenemos una desventaja con la baraja misma, que es lenta. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar aceleradores. Para esto, 3 Pot of Extravagance, la cual me permite remover de 3 a 6 cartas del extra deck para agarrar 2 cartas. ¿Por qué utilizo 3? Porque necesito mayor, digamos, velocidad en cuanto a que me salga esta carta, y prácticamente no utilizo el extra deck, entonces puedo desecharlo con toda tranquilidad. Pero aún así, el extra deck lo voy a mostrar para que se entienda de qué se trata esta situación. Así que de esto deben de ir 3. Simplemente que debo de recordar que debo de activarla al inicio de mi main phase 1. Si no lo hago, pues lo pierdo. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Aunque me lo fueran a negar, es mejor activarlo y después activar otras cartas que me pueden salir. Así que vamos con lo siguiente. Otra de los pots que yo utilizo por aceleración es la olla del deseo. El que me permite, tengo que remover como costo 10 cartas de mi baraja para tomar 2 cartas. Esta es la segunda carta mejor. ¿Por qué? Porque si me negaran la anterior, yo puedo activar esta y voy a seguir tomando otras 2 cartas. Entonces, esta carta es fantástica. Por eso es que la cantidad de cartas que debe de tener la baraja Mazeman es extraordinaria. O sea, va alrededor de las 50 cartas, porque voy a tener que remover 20. Así que tienen que ir 2. De ahí otra de las cartas importantes es Pot of Duality, que si bien no me va a permitir ese turno hacer Special Summon, si se fijaron yo casi no utilizo el Special Summon. Son muy puntuales las situaciones y esto me va a permitir elegir de 3 cartas una que vaya a necesitar justamente en ese momento. Así que de esto tienen que ir 3, sí o sí. Y por último, esta maravillosa carta que normalmente no es muy utilizada en barajas normales. Tienen que ser decks que se dediquen prácticamente a utilizar muchas magias o trampas. ¿Por qué? Porque no me permite hacer Special Summon. Y la otra circunstancia es que cuando voy a activar esta magia, debo de tener, me permite agarrar hasta 3 cartas si yo no tengo cartas. Entonces, digamos, el efecto es que toma hasta que tú tengas 3 cartas. Así que yo seteo lo que me queda de cartas y activo y tomo 3 cartas. Y como normalmente me aparecen magias, más que todo trampas, entonces puedo seguir seteando. Entonces no se pierde, digamos, cartas en mano. ¿Por qué? Porque al final del turno,
tengo que desechar lo que me quedó en mano. Entonces si me queda un monstruo que se hace Special Summon, entonces normalmente lo tengo que botar. Así que esta es una de las fantásticas cartas para recuperarme en cuanto me están destruyendo el campo. Y tiene que ir. Lamentablemente solo una se puede, entonces tengo que ir utilizando. Ahora, vienen cartas complementarias de defensa. Como la baraja tiene mucha desventaja contra, digamos, efectos o contra múltiples Special Summon, entonces tengo que detener sí o sí a mi oponente. Una de las primeras cartas, que es tal vez la entre comillas menos útil, porque dependerá contra quién me enfrente, es Soul Drain. Soul Drain va a detener los efectos en cementerio de los monstruos. Lamentablemente solo de monstruos y no de magias. Entonces, tal vez contra los Eldritch es un poquito más difícil, pero contra barajas algo así como, digamos, ABC o decks que sean Shadow, lo va a detener esos efectos. Así que de estos tienen que ir dos. Como estamos teniendo mucho problema con las convocaciones adicionales de parte del oponente, tenemos que detenerlo, y para eso necesitamos Limit Summon, o más bien Summon Limit, que solamente va a permitir para cada uno hasta 2 convocaciones. Puede ser Flip Summon, Normal Summon, Special Summon, pero solamente se pueden 2. Solamente, no 2 monstruos, sino que si hay una convocación especial masiva, se va a considerar como un summon nada más, pero si hacen, digamos, un segundo, hasta ahí se quedan, no puede hacer más special. Así que de estas sí tienen que ir 3 para mayor probabilidad. Y de ahí tengo pierde un turno o lose one turn, que a veces la gente lo olvida, esta carta, y maravillosamente me permite, digamos, que cada special summon, cuando cae, pierde su efecto durante ese turno que ha caído y pasa a defensa, si es que se puede. Entonces esta carta es súper defensiva, ya el siguiente turno se quita ese efecto, pero súper defensiva porque me ayuda con Arlequino. Puedo activarlo, cae Arlequino, y prácticamente lo que voy a lograr es que también mi oponente, cuando se convoque un monstruo especialmente, pierde su efecto. Ya normalmente también los efectos de ese estilo del oponente tienen que activarse justamente cuando se convocan, y por eso es tan difícil detenerlos. Pero en nuestro caso, los efectos de Arlequino se pueden activar después. Entonces se pueden activar en el turno que se ha convocado, pero también se pueden activar después, así que no nos hace tanto daño. Media vez tú tienes Arlequino y tienes digamos, esta trampa, es más difícil al oponente sobreponerse. Así que de obligatoriamente 3. También por lo mismo tengo que defender a los monstruos de efectos de monstruo. Pueden ser efectos de monstruos que se han convocado normalmente, o special si es que no me han salido las cartas de restricción. Y tengo Solemn Strike para pagar 1500 para negar ya sea un special summon o un efecto. Así que de esto tienen que ir 3. Como siempre tenemos sorpresas de destrucción masiva, y entre las destrucciones masivas la más peligrosa es Evenly Match. La gente no se espera que podamos negar. ¿Por qué? Porque difícilmente hay negadores de trampas. Así que, qué mejor que meter una carta Dark Ride para detener este Evening Match o destrucciones masivas de campo, como puede ser Heavy Storm, o digamos, bueno, Harpy Feather Duster, que esa sí está validada, pero yo puedo detener eso. Normalmente estos Dark Ride solamente están para detener la destrucción masiva de magias y trampas. Difícilmente tiene que ser muy pensado si valdrá la pena detener un Raigeki o un Dark Hole, porque lo importante es detener al oponente de sus convocaciones especiales y todo eso. Entonces es mejor defender las magias y trampas con esto que lo otro. Y por último, un truquito que es el Fake Tap. Como existen otras cartas que lamentablemente son también algo fuertes y mantienen una destrucción puntual, como puede ser Tifón o puede ser Twin Twister, entonces con Fake Trap voy a defender las trampas. Generalmente yo no seteo magias, así que Fake Trap me va a poder proteger ese caso.
Así que simplemente lo activo, se va a Fake Trap y se protege el resto de trampas. De estas 3. Hasta ahí tengo la conformación del deck. Ahora voy a explicar en el siguiente video cómo es que yo utilizo la baraja. El deck no es lineal para iniciar, sino que se tiene que ir prácticamente ir utilizando o ir analizando qué debo de ir haciendo en cada paso. Entonces vamos con lo siguiente. De las cartas que a mí me interesa que aparezcan en primera mano, puede ser una defensiva o restrictiva, si lo queremos ver así. Me interesa ver a cómica y me interesa tener por lo menos una defensiva de magias o trampas. ¿Cuál es la situación? Muchas veces no voy a tener ninguna de las 3 y si se fijan es una baraja un poco difícil porque no es un one card combo, o sea que no puedo hacer un combo con una sola carta como las barajas metas, sino que si se fijan necesito un mínimo de unas 3 cartas para comenzar a conformar. Poco a poco tengo que ir tomando el control del juego, pero con estas 3 cartas o prácticamente con este juego de cartas yo puedo iniciar. Si no aparecen, por lo menos una, digamos, de las restrictivas para convocación o para efecto me puede ayudar y puedo ir complementando ya sea con cartas de búsqueda, como puede ser alguno de los pots, cualquiera de los pots, o si no tengo alguno de estos pots, buscar lo más pronto posible o que me aparezca lo más pronto posible el Amazing Time Ticket para buscar a cómica. ¿Cuál es la situación? Si pueden haber múltiples situaciones como se los estoy mencionando, pero si tengo el resto de otras cartas, con Time Ticket me va a permitir buscar a cómica. ¿Cómo va a funcionar esto de cómica? La restrictiva lo tengo en mano, aún no lo utilizo, pero cuando convoco a cómica me va a permitir setear una carta trampa de las Amazement al campo. ¿Cuál tengo que buscar? Generalmente tengo que buscar Ciclo Coaster. ¿Para qué me sirve Ciclo Coaster? Ciclo Coaster lo que me va a permitir es llamar a Arlequino, porque Arlequino relativamente necesito que aparezca no en primera mano, sino que prácticamente en el turno del oponente. Necesito que aparezca. Al hacer la búsqueda con cómica me va a regalar un +1, o sea, busqué con Time Ticket a cómica y cuando convoco a cómica me va a regalar una carta adicional. En el turno del oponente voy a equiparle esta carta al monstruo del oponente y después activo su efecto para buscar a Arlequino. Arlequino lo agrego a mi mano y cuando se active otra de las trampas, Arlequino caerá al campo. En este caso perderá su efecto solamente su turno, pero ya para el turno del oponente ya voy a poder activarlo tanto de destrucción como de equipamiento de trampas. Así que eso es lo que busco. Otra circunstancia, digamos que me aparecieran estos dos y siempre tengo al Time Ticket, es que puedo activar Time Ticket y me interesa buscar las pegatinas de la familia Amazement. Este es el Snatch Steal, o con lo que me voy a robar un monstruo del oponente. Esta carta es fantástica por el hecho de que muchas veces le quitamos un material muy importante al oponente, o le quitamos un monstruo el cual se les ha hecho muy difícil convocarlo y que es prácticamente indestructible o tiene muchas facultades, pero como si está esta carta de pierde un turno, ha quitado los efectos y puedo equiparle cualquier carta, entonces puedo buscar justamente esto para robarme ese monstruo. El monstruo adquiere 500 puntos de ataque, sí pierde los efectos de activación, pero sus efectos permanentes se mantienen. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esto? Obviamente tengo que tener seteadas estas cartas y cuando convoco a cómica siempre trataré de buscar al roller, al Ciclo Coaster, perdón, para poder equiparlo a uno del oponente. Entonces seteo esta carta y seteo las pegatinas para robarme al oponente. Entonces cuando convoca el monstruo el oponente, le equipo
le equipo el Ciclo Coaster, tengo que evaluar qué monstruo es el que tiene, si está a punto de entrar a fase de batalla y otras cosas, para poder robarme digamos, al monstruo. Se lo equipo y como ya está equipado, media vez pase el proceso de equipamiento, puedo activar las pegatinas Amazement. Entonces con esto, la restricción es que dice que debo de seleccionar un monstruo del oponente que tenga una carta de atracción equipada. En ese preciso momento que estoy seleccionando ese monstruo, puedo activar el efecto de Ciclo Coaster, busco a Arlequino a mi mano, por efecto de Ciclo Coaster, hasta después de haber buscado, va a cementerio, robo el monstruo del oponente y cae Arlequino. Así que ya tengo 3 monstruos para esto. Si también lo otro, previamente debía haber activado esto, pero solamente en la explicación del proceso justamente que tenemos acá. Eso, digamos, es de las mejores ventajas que tenemos acá. Le robamos el monstruo, no tiene un material, posiblemente para una fusión también se le dificulte porque carece de esto, incluso ni en cementerio lo va a tener, sino que yo lo voy a poseer y no lo va a utilizar normalmente. Tendría que utilizar algo así como ¿qué les digo? Como Super Poli, como para utilizarlo. Entonces esa es la jugada principal. ¿Qué más puedo hacer con respecto a esto? Como les mencioné, puedo utilizar el señor de la prisión. Puedo tener una carta seteada y en el turno del oponente, bueno, mientras esté mostrándolo en mi mano, protege la carta seteada, sea monstruo o magia, y no se puede destruir. A menos de que si fuera monstruo por batalla sí, pero no por efecto. Así que, digamos, en el turno del oponente activo, yo ya puedo activar esta carta desde mi mano como se activó. Puedo bajarlo y me permite setear. El efecto del señor de la prisión del cielo sí me permite, por la misma acción que se hizo en mano, sí me permite setear cualquier magia y trampa. Pierde su efecto ya en campo, pero como el efecto inicial se hizo en mano, puedo setear cualquier magia o trampa. Normalmente dependerá cómo esté mi situación de difícil al enfrentarme a mi oponente, pero puedo elegir entre algún pot, normalmente Pot of Extravagance, pero debo de estar prestando atención, o Card of Demise, cualquiera de estos dos, para recuperarlo. Si tengo suficientes cartas, entonces sí conviene tener Pot of Extravagance, si tengo suficientes cartas en mano. Pero si está básicamente destruido el campo, entonces sí o sí necesito Card of Demise y no voy a hacer Special Summon en el siguiente turno por la activación. Entonces debo de tener cuidado. Ya con esto, si no tengo ni cartas en mano, es solamente esto, ya puedo tomar 3 cartas y regresar al juego. De ahí, ¿qué otra situación ocurre con esta baraja? Si yo tengo, digamos, por decirles, estas cartas, entonces seteadas, acuérdense que esto puede funcionar como un tifón. Entonces yo vengo, equipo a un monstruo de los míos, de los Amazement, y ya tengo el tifón. Lo puedo utilizar, destruir una magia o trampa del oponente, va al cementerio después de haberlo utilizado, y puedo activar esta otra trampa a mi monstruo cómica. Activo su efecto, paso a defensa, y como mi oponente tiene que seleccionar una carta Amazement o atracción de las de trampa, recupero la que acabo de activar porque era la única que tenía en el cementerio. Entonces la recupero y esto me permite hacer un ciclo de reciclaje. Puede ocurrir, digamos, la situación de que activo esto a mi monstruo y el monstruo del oponente va a activar su efecto. Esto tiene que ser antes de su activación del efecto del monstruo. Debo de prever la situación. Entonces se lo activo, se lo equipo más bien,
y después cuando activa un monstruo del oponente su efecto, puedo activar justamente el efecto encadenado de la Casa del Horror. Entonces con esto le niego el efecto al monstruo del oponente. Si por cualquier cosa, digamos, tuviera alguna circunstancia de, digamos, de necesitar trasladar el equipo a un monstruo, digamos, de mío o del oponente, una de las alternativas más interesantes es el carrusel. A veces yo lo tengo equipado justamente con ella y tengo Arlequino, y vienen y activan Raigeki, digamos. Entonces, en este caso, si ya lo tengo equipado con ella, la que protegería el carrusel es a ella. Entonces yo puedo encadenar el efecto Quick Play de ella y trasladar el equipo que estaba de ella, trasladárselo a Arlequino. ¿Para qué? Para protegerlo. Entonces activo efecto, traslado el equipo de Cómica a Arlequino, se resuelve Raigeki, se va a Cómica porque está equipado con esto, y en lugar de irse Arlequino se va el carrusel y se termina protegiendo a Arlequino. Entonces esa es una situación. También pasa que en el ataque final, en algunos casos para terminar el duelo, ataco con Cómica, tiene 1400, pero con esto va a adquirir hasta 1900, porque adquiere 500. Entonces hasta 1900 ataco, caen los 1900, y ataco ya en el segundo golpe con Arlequino, que tiene 2600. En la declaración de ataque activo efecto de Cómica, Quick Effect, paso del equipo de Cómica a Arlequino y adquiere los 500 adicionales, haciéndose de 3100 y golpeo 3100. Son 1000 puntos adicionales por este efecto. Así que yo puedo ir trasladando y utilizando eso. A veces este efecto de Cómica lo olvidan mucho, y es de tenerlo bastante en mente para traslado de digamos, de información. Si está Arlequino y tengo las cartas en cementerio, digamos que fueran estas, si este fuera mi cementerio, activo efecto de Arlequino, quiero destruir 2 cartas y las remuevo. Removidas, destruyo 2 cartas del oponente, seteadas boca arriba, como sea. Entonces busco destruirlas. Pueden negar el efecto, sí, pero digamos que no lo niega, pasa y destruye el campo. Ahí destruyo las 2 cartas que elegí. Así que eso es una excelente opción. De ahí, digamos, ¿qué otra cosa? Puedo seguir utilizando otras cartas de estas, pero prácticamente las más útiles son las que les he mencionado. Son las que, digamos, las de guerra, y las que más me van a ir defendiendo. Tal vez esta es de las interesantes, que a veces tengo solamente a Cómica y la van a atacar. Entonces activo el efecto de la carrera de carros, le regreso una carta del cementerio a su baraja, pasa defensa y chocan con la defensa, que es de 1800. O cuando seleccionan a veces un renace el monstruo y buscan a un monstruo para renacer, activo esto, pasa defensa, devuelvo la carta a la baraja del oponente, del cementerio a la baraja del oponente, y pierden el target. Así como eso, existen otra multiplicidad de alternativas interesantes para utilizar la baraja, pero digamos, en resumidas cuentas, eso es lo que me permite ir avanzando en el juego con este tipo de deck. Muy interesante, nada lineal realmente, solo el inicio para que caiga Arlequino y después la defensa. Es de práctica, efectivamente tienen que practicarlo para poderlo manejar mejor y acordarse de cuándo activar los efectos. Como son trampas, son encadenables una tras otra. Media vez tu oponente no active Quick Effect o tal vez un Quick Play o una trampa también. Si no pueden encadenar, tú puedes ir encadenando una trampa tras otra de las tuyas.
media vez ellos no puedan responder. Así que les recomiendo que lo prueben en Edo Pro o en Nexus para que, digamos, se vayan familiarizando y que les sea bastante útil este tipo de deck. Es muy interesante, me ha gustado mucho y aquí les comparto la receta y la forma de juego. Muchas gracias. En cuanto al extra deck, pues el extra deck de la baraja Mazeman puede ser prácticamente cualquier cosa que quieras desechar, pero mis recomendaciones son, por lo menos estos dos cartas son súper fáciles de conseguir, porque si por algún motivo te enfrentas a una baraja dogmática, puedes descartarlos, y estas, cuando van a destruir cartas seteadas, puedes removerlas para evitar la destrucción. Yo he puesto a la diosa del inframundo porque si logro conseguir 4 monstruos en campo, puedo utilizarlo como un Kaiju para sacrificar el quinto y que baje esta carta contra monstruos de mi oponente. También, mucho antes de que encarecieran estas cartas, las agregué porque también por el efecto de la dogmática. Y tiene otro sentido con una de las trampas en side deck. Esto, digamos, de Dark es para que en algún momento pueda linkearlo y pueda revivir si es que fuera necesario a Arlequino. Zeus es pues prácticamente solo de relleno, y por si se animaran a utilizar Super Poli, pues objetivos de Super Poli por cualquier cosa. También esto por si se llegara a descartar con dogmática, ya sea del oponente o por side deck propio, entonces puedo proteger si es que me destruyen una carta y regresar una carta del oponente a su baraja. Entonces conformo 15 cartas, no son tan específicas, excepto tal vez esta carta y las entities. De ahí, también el Pegasus, pero de ahí por lo demás queda a libre albedrío. El side deck, yo he introducido por ahora el castigo dogmática para tirar las cartas del extra deck si es que fuera necesario, otro Jogen por cualquier cosa, la tercera Soul Rain para poder negar, y There Can Be Only One. Este estaba utilizándolo antes de Limit Summon, pero a veces me enfrento a decks que sus tipos son distintos, entonces me funciona más Limit Summon que eso, pero dependiendo del oponente se puede intercambiar algunas cartas y se coloca esto. También tengo Máscara de la Restricción justamente contra barajas tipo Monarca o contra barajas tipo Flunderies. Entonces yo puedo complementar, quito There Can Be Only One, quito Lose One Turn, meto There Can Be Only One, y puedo quitar posiblemente Soul Rain y meto Máscara de la Restricción y ya limito a mi oponente de la baraja Flunderies. Y por último tengo la Gran Revolución terminó, o The Huge Revolution Is Over, que puede negar destrucciones masivas, pero hay que tener cuidado porque digamos si ocupan Darkhold y solo tengo un monstruo, no funciona, o Twin Twister y solo me van a destruir una carta, tampoco funciona. Tiene que ser de 2 a más cartas, pueden ser mías y del oponente, como pasa con Dark Phoenix Enforcement de los Elemental, lo puedo negar y lo remuevo. Entonces es una buena carta, pero dependiendo de la situación. Ahí está. De ahí les mencionaba por qué tan pocos monstruos. Por acá están los monstruos y pues prácticamente no son muchos, son alrededor de 8, 7, 8, 9, tal vez máximo 10 que voy a utilizar, porque esto va acompañado justamente con Heart of Demise y toda la defensa. Yo no necesito mayor cantidad de cartas para salir adelante, pero digamos, si necesitara más monstruos, yo lo voy robando con la carta Amazement que me adquiero al monstruo. Entonces, por esto, y que no me queden las cartas monstruo en mano, puedo utilizar Heart of Demise. Si no fuera así, pues posiblemente me salieran más cartas monstruo que pudieran obstaculizar el resto de jugadas
perdería el buen efecto de esta carta. Entonces, por ahí estamos, prácticamente es eso de la baraja Mazeman. Muchas gracias por prestar atención, espero les sirva y nos vemos en la próxima. Chao.